Nos vamos a comenzar el día de hoy con el tema de cirrosis hepática, su abordaje en el módulo de hígado. Soy el doctor Arnold Vega Valdés, soy gastroenterólogo clínico. Vamos a comenzar con la definición. Hay que considerar que la cirrosis es el estadio final de una amplia variedad de enfermedades crónicas del hígado que va a evolucionar de una esteatosis simple. El estímulo va a llevar una esteatosis simple. Esta esteatosis simple puede evolucionar a algo que se llama esteatohepatitis. La esteatohepatitis es la inflamación, por eso tiene el término hepatitis, y la esteatosis, que es la infiltración de grasa en los hepatocitos. Eventualmente, esta inflamación, que se le conoce como hepatitis, va a evolucionar a algo que se llama fibrosis, y la fibrosis ya va a llevar a la cirrosis. Entonces, es una entidad patológica que se define como una fibrosis hepática difusa y hay una sustitución de la arquitectura normal, el hígado, por una anatomía macro y micronodular. Y la velocidad de progresión de la hepatía crónica a cirrosis puede ser variable. ¿De qué depende? Depende del estado de nutrición del paciente, depende del estímulo y depende de la genética del paciente. Tenemos que entonces la evolución natural es un hígado sano que evoluciona en un hígado con esteatosis y una esteatosis que eventualmente se va a empezar a inflamar a una esteatohepatitis y esta va a evolucionar a fibrosis y de fibrosis lleva a cirrosis. Ahora tenemos que la prevalencia afecta a 2 millones de muertes en todo el planeta cada año y son atribuibles a enfermedad hepática. 1 millón debido a cirrosis y 1 millón debido a hepatitis viral y carcinoma hepatocelular. Entonces, las causas más frecuentes, más comunes de cirrosis en el planeta son enfermedad hepática relacionada al alcohol. Últimamente ha estado aumentando bastante la enfermedad de hígado graso no alcohólico y las hepatitis infecciosas como hepatitis viral crónica B y C. Bueno, con la prevalencia, tenemos que más del 60% de las muertes relacionadas con enfermedades hepáticas son de hombres y la cirrosis es la 11ª causa más frecuente, siendo que es la tercera en personas de 45 a 64 años de edad y junto con el cáncer de hígado es el 3.5% de todas las muertes en el planeta. Aquí tenemos una tablita de la proporción de pacientes y de muertes relacionadas por cirrosis por etiología en hombres y mujeres. Tenemos que en hombres al menos esta bibliografía que es del 2021, nos comenta que la hepatitis B sigue siendo sumamente frecuente, que está ocasionando muertes en hombres, siendo menos frecuente en mujeres. La hepatitis C afecta más a mujeres. Hay que recordar que las mujeres van a tener un poquito más de hepatitis C debido a que muchas de ellas fueron transfundidas en el parto, hemorragias obstétricas, antes de 1992. Entonces es importante a estos pacientes que han sido transfundidos antes del 92, hacerles pruebas de serología si tienen cirrosis hepática de etiología no filiada. También tenemos las causas secundarias al alcohol, la cirrosis alcohólica, que es obviamente más frecuente y causa más mortalidad en hombres, hasta un 27% de los casos. El espectro NASH, hepatitis no alcohólica, o el hígado graso también, no alcohólico, que es más común en mujeres. En mujeres suele matar más el espectro MASH y algunas otras causas que aquí entran autoinmunes, siendo más frecuentes en mujeres. E incluye en otros las de etiología no filiada, las autoinmunes, enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina y la hemocromatosis. Tenemos las principales etiologías de la cirrosis que hay que considerar las causas virales, siendo muy importante B, C y D, siempre y cuando esté con una sobreinfección con hepatitis B. Tenemos la relacionada al alcohol más frecuente en hombres y las metabólicas. Como les comento, la metabólica, sobre todo el hígado graso no alcohólico, actualmente el MASH es una causa que está creciendo bastante y que probablemente vaya a subir a la primera etiología de cirrosis en los próximos años. También tenemos algunas otras como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson y otras más raras. En causas autoinmunes, aunque aquí se ponen en cuarto lugar, sí son frecuentes, hay que pensar en ellas, sobre todo la colangitis biliar primaria en mujeres, la hepatitis autoinmune en ambos sexos y la colangitis esclerosante primaria, que es sobre todo de pacientes masculinos. También tenemos algunas causas de cirrosis secundario al árbol biliar, alguna estenosis o atresia, que siendo esta genética, y esta puede ser genética o iatrogénica después de una colecistectomía o de algún procedimiento cerca de la vía biliar. Causas vasculares que no son tan comunes, como el síndrome de Budd-Chiari, la oclusión venoclusiva
y otras siendo menos frecuentes. Y relacionado a uso prolongado, sobre todo de metotrexato, de amiodarona, de alfa-metildopa y vitamina A. Y tenemos las causas criptogénicas que pues son de etiología no filiada. Son las principales causas de cirrosis. Dentro de las metabólicas, perdón, desarrolladas por algo del metabolismo, interviene la primera causa que es la del alcohol, una de las primeras. El principal factor que contribuye a su desarrollo es el estilo de vida, obviamente, con un alto consumo de alcohol, y el riesgo de cirrosis es alto, es de 5 a 10% de los pacientes, siendo esto muy importante, sobre todo en los países tercermundistas como el nuestro, el estado de nutrición pues es pobre. ¿Cómo podemos nosotros hacerle exámenes al paciente o identificar estos pacientes? Bueno, normalmente con exámenes sanguíneos se va a observar una alteración en la gamma glutamitransferasa, en la AST, en la ALT, en el volumen corpuscular medio y podemos hacerle al paciente un fibroscan, detenerlo. Entonces, en un paciente con antecedente de consumo de alcohol intenso, 20, 30 años, hay que recordar, el consumo de alcohol en hombres es más o menos de 20 a 40 gramos por día, y de mujeres es de 20 a 30 aproximadamente, dependiendo de la bibliografía que leamos. El test confirmatorio para la cirrosis secundaria a consumo de alcohol, pues realmente no hay. No, en la bibliografía internacional que ustedes lean acerca de la cirrosis alcohólica, pues te va a decir que para que lo verifiques, le hagas una biopsia hepática al paciente. La verdad es que eso no se realiza de manera rutinaria en México. Con fines didácticos, pues sí, siempre hay que contestar que es con una biopsia hepática. La verdad es que no le vas a hacer una biopsia a un paciente con cirrosis alcohólica, al menos en este país. Y pues los principales diagnósticos diferenciales, pues prácticamente cualquier causa. Hay que preguntarle al paciente sobre su hábito alcohólico. Ahora tenemos también el otro tipo de cirrosis que es derivada de alteraciones metabólicas y por eso tenemos los factores de riesgo que son de pacientes obesos, diabéticos o con síndrome metabólico, como les comento. ¿Cuáles son los factores principales que llevan al desarrollo de cirrosis en estos pacientes que tienen el espectro MASH? Obviamente NASH, el hígado graso, bueno, la esteatohepatitis no alcohólica. Estos pacientes tienen normalmente alteraciones genéticas, polimorfismos, y se puede relacionar a consumo de alcohol. El riesgo de cirrosis es del 1 a 2%. ¿Quiénes son estos pacientes? Son pacientes que nosotros encontramos en la calle con sobrepeso, con diabetes o con síndrome metabólico, y algunos de ellos van a desarrollar hígado graso, que eventualmente, o estos pacientes pueden presentar también hígado graso acompañado de hepatitis, es decir, una esteatohepatitis no alcohólica. Eso es lo que antes se consideraba el famoso NASH. Ahora, ya actualmente ya se puede incluir el consumo de pacientes, siendo un espectro más amplio de pacientes, precisamente porque ya no excluimos el consumo de alcohol. Normalmente todos ellos son pacientes con sobrepeso y que también pueden beber de vez en cuando y se está inflamando el hígado, tienen hepatitis. En este caso es una esteatohepatitis del espectro MASH. ¿Cuáles son los test primarios que le vamos a hacer a estos pacientes? Pues le vamos a sacar el índice de masa corporal, hemoglobina glucosilada, las transaminasas, le podemos sacar el SUPIP4 y una elastografía, un fibroscan, que es lo mismo. El test confirmatorio, podemos hacerle al paciente, si está en protocolo de NASH o MASH, podemos hacerle una biopsia hepática, aquí sí está indicado, sobre todo en mujeres que no sepamos cuál es la causa que por qué están desarrollando esteatohepatitis o hepatitis, mejor dicho, haya elevación de AST y de ALT, en una paciente que tenga esta elevación crónica y que ya hayamos descartado otro tipo de causas, sobre todo autoinmunes o virales, hay que hacerle una biopsia hepática. Y pues bueno, también cualquiera de las causas mencionadas en esta tabla son diagnósticos diferenciales. Causas principales de infección que lleven a cirrosis hepática tenemos la hepatitis D y la hepatitis C. Estas dos son importantes mencionar, sobre todo la hepatitis C en nuestro país, pero bueno, la hepatitis B sí cronifica, sí causa cirrosis en niños. En niños el 90% va a desarrollar cirrosis, pero únicamente de 5 a 10% de los adultos. Esto es importante. Va a cronificar y se va a hacer cirrosis en los niños. En los adultos solamente el 10%. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, vivir en áreas endémicas. Afortunadamente México no es una zona endémica de hepatitis B y incluye también otro tipo de poblaciones, no solo la localización geográfica, sino también pacientes que están en riesgo, actividades de riesgo como sexo, este, sin protección, etcétera, ¿no? También los pacientes que están inmovilizados tienen un factor de riesgo para hepatitis B.
Y el riesgo de cirrosis, como les comento, llega a ser hasta el 40% en no tratado. ¿Cuáles son los diagnósticos? Bueno, es toda la serología de hepatitis B, es el antígeno de superficie, el antígeno E, el antígeno core IgM, IgG, la carga viral, etcétera. Y teniendo esa serología, vamos a ver si el paciente tiene infección aguda, infección crónica, etcétera. Pues es la presencia del ADN de este virus. Y ahora tenemos la hepatitis C. La hepatitis C, a diferencia de la B, sí cronifica en un mayor porcentaje. Hasta el 80% de los infectados van a desarrollar cirrosis, a diferencia de la B, que como les comento, el 10% de los adultos. Esta es una clase de gastroenterología de adultos, no pediátrica. Entonces, ¿cuál cronifica más? La respuesta es C. ¿Cuál cronifica más en niños? Pues la respuesta es B. Y la otra es, ¿cuál hace más riesgo de hepatocarcinoma? La respuesta es la hepatitis B hace más cáncer hepático que la hepatitis C. En eso sí le gana. Es, afortunadamente, porque la C sí se puede curar, la B no se cura. E igual, los factores de riesgo puede ser esto, pueden ser los mismos que en la B, a diferencia que esta en nuestro país es más común por transfusiones. Y bueno, sí va a cronificar, sí va a cronificar estos pacientes. Como se hace el diagnóstico, es más sencillo, no se hace una serología tan compleja, se hace un antihepatitis C, son anticuerpos. Lo vas a hacer con una prueba confirmatoria, que vas a encontrar el ARN del virus. Y ahora tenemos otro tipo de causas que son más infrecuentes, como la hemocromatosis, deficiencia de alfa-1 antitripsina y la enfermedad de Wilson. Estas son causas, como les comento, muy raras, pero vale la pena mencionar, que es el metabolismo del cobre, el metabolismo del hierro y la deficiencia de que está alfa-1 antitripsina. Y vale la pena mencionar las causas autoinmunes, que tenemos a la hepatitis autoinmune, a la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Como todas las enfermedades autoinmunes, tenemos un componente ambiental y un componente genético. La hepatitis autoinmune es de predominio más o menos 3 mujeres por cada hombre, pero ya vimos que no está tan marcada la diferencia. El riesgo de cirrosis, aún no hay datos que nos digan cuántos de estos pacientes van a desarrollar cirrosis, pero lo que sí podemos encontrar en estos pacientes es elevación de las transaminasas, sobre todo de la ALT. Va a haber una elevación de la inmunoglobulina G a nivel sérico, los anticuerpos, los ANAs, los anticuerpos antimúsculo liso, los anticuerpos microsomales, hígado-riñón y los citosólicos antígeno tipo 1. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el test confirmatorio? Existen unos criterios que se llaman los criterios simplificados, pero podemos ayudarnos mucho con la biopsia hepática. La biopsia hepática nos va a dar un gran puntaje para ayudar a confirmar. Se llaman los criterios simplificados para hepatitis autoinmune. Y los diagnósticos diferenciales, sobre todo, va a ser con estas enfermedades que se observan aquí. Entonces hay que recordar que la hepatitis autoinmune sí sucede en nuestro medio, no es tan fácil de diagnosticarla y tenemos unos criterios simplificados. Dependiendo del puntaje, me parece que es más de 6 y 7 o más, ya nos da un diagnóstico prácticamente definitivo de, de hepatitis autoinmune. Hay que descartar previo consumo de alcohol, hay que descartar infecciones virales que podrían estar elevando estos exámenes. Tenemos ahora la colangitis biliar primaria. Esta es más frecuente que sea en mujeres, si ustedes observan, afecta más a mujeres que hombres, y esta sí tenemos evidencia de que hasta el 33% va a desarrollar cirrosis. ¿Cómo podemos detectar los pacientes con colangitis biliar primaria o CBP? Hay sobre todo elevación de fosfatasa alcalina y GGT y de la bilirrubina directa o de todas. ¿Cuál es el patrón que tienen estos pacientes? Tienen un patrón colestásico, es decir, se les está atorando algo. Por eso se llama colangitis biliar primaria. Afecta la vía biliar, tienen un patrón colestásico, ven esta elevación de enzimas. ¿Y cómo vamos a confirmar que el paciente tenga dicha enfermedad? Normalmente es una mujer, edad media de la vida, tiene antecedentes muy probablemente de familiares o ella misma, enfermedades autoinmunes en la familia, llámele Sjögren, hipotiroidismo, otras hepáticas, ¿no? El test que nos va a ayudar mucho son los anticuerpos antimitocondriales o algunos ANA específicos. Podemos ayudarnos también de la resonancia magnética, que es la colangioresonancia, o la biopsia hepática. El 90-95% de los pacientes va a tener los anticuerpos antimitocondriales, siendo que el hecho de que no los tenga, es muy raro que un paciente no tenga anticuerpos antimitocondriales y estamos sospechando CBP.
Y tenemos la última, afortunadamente la más rara y la más agresiva, que es la colangitis esclerosante primaria, hasta su nombre, esclerosante. Este es más frecuente en hombres, 2 hombres por cada mujer, y 2 tercios de los pacientes con colangitis esclerosante primaria tienen CUSI, enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué significa? Que a todos los pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal hay que ver si no tienen precisamente CBP, perdón, CEP. La mayoría de los pacientes va a requerir trasplante. ¿Por qué? Porque el riesgo de que estos pacientes estén estenosando y esa estenosis lleve a colangiocarcinoma es alto. Entonces, estos pacientes, hombres, normalmente van a tener una enfermedad agresiva, no solamente digestiva, intestinal, un CUSI, van a tener también CEP. Y CEP les va a ocasionar colangiocarcinoma. Y recuerden que también CUSI aumenta el riesgo de cáncer colorectal. Entonces, a estos pacientes no les va nada bien. Afortunadamente es la más rara, pero es la de pronóstico. ¿Cómo vamos a encontrar eso? Normalmente estos hombres con CUSI vamos a encontrar igual elevación de la fosfatasa alcalina y de la GGT. Puede o no puede haber hiperbilirrubinemia. Si está muy estenosado, va a haber obviamente hiperbilirrubinemia, predominio directo. Y el diagnóstico se hace a través de resonancia magnética. Puedes confirmarlo a través de también ayudarte con la biopsia de hígado y puedes hacerlo también a través de CEPRE. Algo muy invasivo es la resonancia magnética. El patrón es el arrosariado que va a tener el paciente. Y pues bueno, esas son las principales de la cirrosis hepática. Va a ser a lo largo del paciente a los kilopatios normales pues, es menos de 5 van a estar normales y los pacientes pues, prácticamente no van a tener una enfermedad cirrótica. Es un paciente que está normal, pero a lo largo del tiempo X estímulo va a llevar a que estos kilopascales, es decir, la fibrosis, evolucione hasta que el paciente ya empieza a desarrollar F1, F2, F3, F4 a lo largo del tiempo. Mientras más se vaya haciendo fibrótico el paciente, va a empezar a tener sus cambios de cirrosis en F3 y F4 y eventualmente esta fibrosis avanzada va a empezar a descompensar al paciente. ¿Cuáles son las descompensaciones del paciente cirrótico? Hay que recordar que es hemorragia de tubo digestivo, es ictericia, es ascitis, es encefalopatía, es hiperbilirrubinemia, es falla renal. Entonces, estos pacientes, entre más kilopascales tengan, mayores complicaciones se han asociado. Tenemos la etiopatía. El paciente tiene todas las manifestaciones clínicas. Hay que recordar que hay un aumento de la resistencia intrahepática por estos cambios nodulares y fibróticos que tiene el paciente. Y si tenemos un drenaje que viene de la vena porta y a este nivel se encuentra atorado, pues obviamente va a haber una obstrucción al flujo. Al haber una obstrucción al flujo, va a empezar el paciente a tener, y hay que recordar que también el hígado está dejando de producir de manera normal la albúmina, entonces el paciente va a tener una hipoalbuminemia y va a tener una resistencia anatómica al flujo para que llegue a la vena cava. Entonces estos pacientes van a tener una retención secundaria de sodio, una expresión de potasio y el paciente va a tener una vasoconstricción renal debido a que como mecanismo compensatorio va a intentar hacer vasoconstricción a nivel generalizado. ¿Esto qué sucede a nivel renal? Pues va a disminuir el flujo sanguíneo renal y se va a detectar en el aparato yuxtaglomerular como una disminución del volumen. Esta disminución del volumen va a causar una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona precisamente para elevar la presión arterial. Estos pacientes, cuando activas ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, estás haciendo que la aldosterona reabsorba sodio y saque potasio. Al absorber sodio, en teoría, aumenta el volumen intravascular, pero hay que recordar que estos pacientes no tienen albúmina, se está fugando y tenemos que hay una vasodilatación esplácnica que lleva a producción de estas sustancias y eventualmente a una disminución de las resistencias vasculares. Entonces, por mucho que se intente hacer vasoconstricción por simpático, solo le va a afectar lamentablemente a la circulación y por mucho que éste intente compensar con el sistema renina-angiotensina, el volumen vascular va a ser, se va a fugar a tercer espacio. Hay que recordar que los pacientes no van a tener presión osmótica, no tienen albúmina o está muy baja. Entonces, estos pacientes tienen un intento de excesivo de retener el volumen. Esto lo que ocasiona es que el paciente, al no tener albúmina, se va a empezar a fugar al tercer espacio.
van a tener un hiperaldosteronismo secundario. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos las resistencias vasculares disminuidas? Bueno, disminuye el volumen sanguíneo efectivo y el corazón, ¿cómo intenta compensar? Bueno, intenta taquicardizarse con el mecanismo de Frank-Starling, intenta compensarlo. Al no haber un adecuado flujo a nivel generalizado, hay que recordar que se está jugando todo. El paciente no tiene albúmina, por eso es parte esencial en estos pacientes la valoración de albúmina. Nuevamente va a intentar compensar el riñón y es un círculo vicioso. Y llega un momento en que el paciente con cirrosis y ascitis desarrolla falla renal irreversible, que es el síndrome hepatorenal. Entonces, en general, esta es la fisiopatología, sobre todo del manejo de volumen de los pacientes que tienen cirrosis hepática. La historia natural de la enfermedad va a evolucionar de F1, que es una fibrosis entre comillas leve, y F2 a una fibrosis avanzada, que es F3 y sobre todo F4, que es un paciente con cirrosis, que es un estado preclínico, el F1, F2, a un estado prácticamente clínico, que es cuando es una cirrosis compensada a lo largo del tiempo, eventualmente va a ser descompensada. Al inicio los pacientes obviamente van a hacer una etapa preclínica, va a estar asintomático, hasta que el paciente a lo largo de que evoluciona su gradiente venoso portal, que el paciente va aumentando su diámetro de la vena porta y su presión, desarrollando varices, hasta que estas varices se van a manifestar con hemorragia digestiva. Para este entonces, donde ya hay hipertensión portal, obviamente el paciente también ya va a presentar ascitis, ya va a presentar encefalopatía por Shanks, por falta de depuración del amonio. Y podemos nosotros ver el gradiente venoso de la vena porta, siendo que al inicio el paciente, hay que recordar que debe ser menor a 5, el paciente que ya tiene una aproximadamente de 5, entre más avanza la enfermedad, va a ir de 6 a 10, ya cuando está descompensado, más de 10 ya se van a empezar a desarrollar las varices y más de 12 el paciente va a tener sangrado. Esta es la evolución del gradiente venoso portal. Tenemos otra tabla, que ahora nos habla de que en F0 y en F1, donde el paciente aún tiene una fibrosis muy leve o no hay fibrosis, prácticamente el paciente está sintomático. Mientras más va avanzando y obviamente el paciente sigue con el exceso del factor de riesgo, llámese alcohol, llámese grasa, llámese carga viral, etcétera, va a ir avanzando de una F0, F1, F2, F3, F4. Una fase totalmente descompensada, donde lleva una cirrosis descompensada que va a tener todas las complicaciones de los pacientes cirróticos, ascitis, hemorragia digestiva, infecciones, ictericia, encefalopatía hepática y hepatocarcinoma a lo largo de los años. Esto tarda por cuestiones autoinmunes, tarda de desarrollarse hasta que se hace compensada. Y la fase compensada, cuando es un paciente cirrótico sin ninguna descompensación, son pocos años, pero cuando se presenta la primera descompensación, va de meses a años su sobrevida. Y cuando empieza el ACLF, que es el acute on chronic, o sea, la falla hepática, suceden semanas para que el paciente fallezca. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes con acute on chronic? Pues es trasplante, ¿no? La mortalidad en los pacientes, mientras esté compensada y no tenga cirrosis, pues realmente no tiene ninguna trascendencia en la mortalidad, pero los pacientes que ya tienen una cirrosis compensada aproximadamente es el 10% a un año, mientras se encuentre compensada. Y por eso es una clasificación sumamente útil que es Child-Pugh, que precisamente nos habla de pronóstico. Los pacientes con ACLF se mueren el 90% a un año. Por eso la importancia de saber la evolución de estos pacientes. Las manifestaciones clínicas del paciente con cirrosis, pues puede ver con eritema de las palmas, con alteraciones a nivel periférico en la circulación, ictericia en las conjuntivas, contractura de Dupuytren, hipertrofia parotidia, ¿no? Y atrofia del temporal. También los pacientes pueden tener ginecomastia, tan propio de la cirrosis, así como uso de los ahorradores de potasio. Pueden tener arañas vasculares, pueden tener ascitis en grados considerables con su respectiva vasodilatación. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico, el gold estándar prácticamente para todas las enfermedades hepáticas es la biopsia hepática. Esto nos va a dar datos sobre la fibrosis, sobre localización, sobre su cantidad. Lamentablemente es una prueba invasiva que no está exenta de complicaciones y es costosa, no se hace tan rutinariamente,
Y bueno, siempre tenemos que ayudarnos de la clínica, de los marcadores bioquímicos, que son las pruebas de función hepática, o de los anticuerpos en su defecto, y estudios de imagen. Tenemos que los marcadores bioquímicos, como les comento, son AST, ALT, las plaquetas, fosfatasa alcalina y la GGT. Y también hay que ayudarnos de las pruebas no invasivas, de los puntajes no invasivos, que son puntajes que tenemos en internet, como el FIB4, que nos ayudan mucho a los pacientes que tengan fibrosis avanzada. Según el FIB4 nos comenta que con resultados de 1.3 para arriba, el paciente sí tiene riesgo de desarrollar cirrosis hepática. También tenemos el APRI, que es un algoritmo que nos da sobre precisamente un componente de mayor de 1.5, predice fibrosis severa. Estos dos estudios, APRI y FIB4, validaron en pacientes con infección por virus C. Entonces tiene más o menos un buen valor predictivo positivo. También tenemos algún otro como la rigidez hepática, que puede ser medible a través de la elastografía de transición, el famoso FibroScan, donde se dan percusiones a la glándula hepática, pudiendo tener hasta más o menos unos 4 a 6 centímetros de profundidad. ¿Y qué es lo que nos mide? Nos mide la rigidez del hígado. Esta rigidez nos va a hablar de kilopascales, de F0 hasta F4. Más o menos el punto de corte para decir que un paciente tiene fibrosis es por ahí de 6, 7, 8, dependiendo de la enfermedad que sospechemos, alcohol, autoinmune, colestásica, metabólica, para fibrosis. También una ventaja es que nos mide la esteatosis en S1, S2 y S3. Y tenemos los métodos de imagen. Está claramente un ultrasonido. En esta imagen podemos ver un ultrasonido con esto que se ve aquí como es una nodularidad, un patrón que tiene nódulos. Afortunadamente, si ustedes observan, este paciente no tiene ascitis, la ascitis se ve negra, pues también tenemos otros estudios de imagen como las tomografías. En las tomografías podemos encontrar aquí, también se observa nodularidad. Hay que ser muy observadores para ver que tiene como si fueran topes, como si fueran bolitas. Igual en este estudio contrastado se ve que los bordes, la periferia, sí tienen nódulos, sobre todo en la parte que colinda con la pared abdominal. También tenemos la resonancia magnética, como les comento, y tenemos otra imagen, una resonancia magnética, y en el último tenemos una elastografía por resonancia magnética. También podemos medir la fibrosis, los kilopascales, pues el grado de rigidez es la palabra, a través de resonancia magnética. El punto de corte de kilopascales es diferente en la resonancia magnética que en el FibroScan. Entonces tenemos que para el diagnóstico de cirrosis hepática podemos hacer las pruebas confirmatorias. Bueno, primero, ¿cómo vamos a sospechar cirrosis hepática? Pues con la clínica. Posteriormente vamos a encontrar anomalías a nivel hematológico, vamos a ver marcadores séricos, podemos ayudarnos de los algoritmos como FIB4 y como el APRI. Y también tenemos estudios de imagen importantes que nos pueden ayudar, como el ultrasonido, la tomografía, la resonancia magnética, y tenemos otras herramientas diagnósticas, como el FibroScan, que nos pueden ayudar bastante en el paciente con cirrosis. Y bueno, para terminar este primer abordaje en el paciente con cirrosis, es importante la clínica y lo que nosotros vamos a tener a la mano, la clínica y algunos estudios de laboratorio. Entonces tenemos esta escala que es muy vieja pero sumamente útil, que es la escala de Child-Pugh. Child-Pugh lo que nos habla es pronóstico. ¿Cómo vamos a saber el pronóstico del paciente? Tenemos 5 parámetros que son bilirrubinas, albúmina, tiempos, ascitis y encefalopatía, batea. Entonces, el paciente que tenga alteraciones en estos 5 parámetros, bilirrubina, albúmina, tiempos, ascitis y encefalopatía, va entre más, lo que nos está diciendo esta clasificación son descompensaciones. El paciente que tiene ascitis ausente, eventualmente va a ser leve, moderada. Bilirrubinas normales, normales a medio mal, muy mal, e igual cambios en la albúmina, cambios en los tiempos de la coagulación, en el INR, y encefalopatía de acuerdo a la escala de West Haven. Entonces tenemos un paciente con un Child-Pugh de 5 o 6 puntos, es un Child A, que tiene un pronóstico al año del 100% para sobrevida y a 2 años del 85%. Un Child B tiene un pronóstico al año del 80% y a los 2 años del 60%.
y un Child C tiene un pronóstico al año del 45% y a los 2 años del 35%. Por eso es importante siempre ver en el paciente con cirrosis sobre sus descompensaciones bioquímicas y clínicas. A mi parecer, lo único que le hace falta al paciente a esta clasificación es falla renal. También es importante porque aumenta la mortalidad. Un paciente que tenga estas descompensaciones, que ya está amarillo, que tiene hipoalbuminemia, ¿qué traduce la hipoalbuminemia? Probablemente que tenga edema. También hay que considerar que el paciente ya tiene ascitis. Si tiene ascitis, es muy probable que el paciente tenga edema. Tiene coagulopatía, probablemente también tiene las plaquetas disminuidas y está encefalópata. A mi parecer, lo único que le haría falta a esta escala sería la falla renal, considerando que este paciente ya maneja mal los líquidos. Entonces, vamos a preguntar al paciente con cirrosis sobre sus etiologías principales y los principales métodos diagnósticos para corroborar que este paciente tenga dicha enfermedad. Y muchas gracias.